presentes, ya inició esta grabación. Nada más voy a grabar 2 para ver con cuál de las 2 es la que subo. Vamos a hablar hoy de la imagen y vamos a ir teniendo también conforme avancemos, vamos a ir checando nuestro proyecto final y vamos a ir viendo nuestro tema. La idea tampoco es que nos supersaturemos de cosas, sino que vaya quedando como claro el potencial, la diferencia, ¿no? Todas las teorías o puntos de vista que hay para el estudio de la imagen. Recuerden que, bueno, estamos en una era donde estamos altamente bombardeados por información visual, ¿no? Y que incluso esa posibilidad, esas estructuras de comunicación que tenemos, esas estructuras de reproducción de imágenes en todos los medios que tenemos, tienen de pronto la posibilidad de sustituir una realidad. Y obviamente las personas podemos incluso preferir la imagen a la realidad o a la cosa de la cual nos habla esa imagen, ¿no? Entonces, esa imagen a veces es una copia, pero la apariencia puede ser tan poderosa que nosotros decidimos quedarnos con esa apariencia. Y incluso a nivel pensamiento, nuestro cerebro se aferra a veces tanto más a las creencias que a las realidades, ¿eh? Tú le puedes decir, oye, es que realmente ahí no es tan picante esta comida, y el cerebro te va a decir, sí, sí, sí lo es. Entonces hay que considerar esto. También pensemos que, bueno, hablábamos de tipos de imagen y yo ya les había comentado, ¿no? Que hay algunas que sí tienen esa intención comunicativa, las que son mediadoras y las que de plano son las que se producen con esa intención de modificar o de impactar en el comportamiento de las personas, ¿no? Pues una imagen es eso, una representación, y tenemos que tienen intenciones también, no solamente son. Para algunas personas de pronto, como lo describe Greimas Alguirdas, dice que las imágenes pueden ser lo no vivo, o para otros es la cuestión viva, ¿no? Dice, algunos las perciben como una realidad viva y otros no, una realidad que está inerte, que no se mueve, y que pensemos que realmente también en una imagen hay una pluralidad de pronto de posibilidades, que puede haber distintas características, que puede haber distintas formas de interpretarlas. Una imagen, ¿cómo se forma? Pues con los signos que ya hemos platicado, y genera estos significantes, ¿no? Estas maneras que transmiten, no solamente son, sino también transmiten una serie de pronto de signos que son capaces de provocar un entendimiento a cierta forma. Y lo que hacen esos signos mediante una imagen es sustituir, hablarnos de algo, son el vehículo. Decíamos que a veces incluso nosotros preferimos al signo que a la realidad, ¿no? El signo a lo mejor te dice, esto es la buena onda. Fíjense, yo pensemos ese sustituto de la realidad, ¿no? Cuando tú vas a cualquier lugar y piensas en el costo, incluso yo lo platicábamos, ¿no? De algunas cosas, y decíamos, es que esto, bueno, viene de aquí a allá, o esto, ¿sabes qué? No obedece, ¿no? La cuestión del calidad-precio. Pues bueno, es que las cosas no tienen, ¿no? En el caso de lo que se consume, no tienen realmente el reflejo de que eso valga, ¿no? Valen en la idea, en todo el mundo significativo que tienen, y que tú dices, claro que sí vale la pena ese perfume. Estamos hablando de unos perfumes y yo les comentaba de uno, y vaya que dentro de la escala de los caros, o sea, a mí se me hace caro, pero dentro de la escala de los así costosísimos no es tan caro, ¿no? Pero que te gusta 10,000 pesos y que en oferta costaba 8,000. Y yo decía, no, pues a mí ya eso, digo, híjole, cuando lo contrastas con lo que puede ganar, ¿no? Una persona de determinada comunidad, lo que puede significar en alimentos, dices, imagínate a grande escala, ¿no? Esa cuestión, ese contraste de realidades, ¿no? Lo que a lo mejor para ti significa comprarte un accesorio, y que para otros, ¿no? Eso significa sobrevivir un mes, así pensémoslo, ¿no? Pero dices, ¿qué nos lleva, no? A tener esa idea separada donde pues, se puede contrastar esas dos realidades que se ve, y esos gastos, y que tú dices, sí lo vale, aunque cuando contrastas dice, híjole, con esto podrían comer las personas tanto tiempo, o podría pasar esto, ¿no? Mil cosas. Pues bueno, aún así, que te dices, no, pero sí lo vale.
lo compro. Pues todos esos significantes que lo rodean, ¿no? O que tomamos ciertas actitudes, pues todos esos significantes que nos mueven para cualquier sentido. Entonces las imágenes los tienen, ¿no? De pronto en ellas lo que vamos a encontrar son esas posibilidades de echar a andar nuestro pensamiento, ¿no? Se vinculan al lenguaje y se apropian del mundo y nos dan una imagen. Más adelante, bueno, una interpretación. Más adelante vamos a hablar de la parte, sobre todo física, de la parte biológica que nos hace posible este entendimiento, porque una imagen, hay muchas teorías para estudiarla. Si pensamos desde la filosofía, si pensamos desde la comunicación o desde la semiótica, desde la parte, por ejemplo, neurocientífica, ¿no? ¿Cómo es que funciona una imagen? La reconoces, pero ¿por qué puede inhibir una actitud o potencializar otra? Ah, pues bueno, tiene que ver con el cerebro. El cerebro tiene estructuras y esa imagen, cuando es recibida, puede impactar esas estructuras que desatan mecanismos para comprender al mundo de una u otra manera. Eso lo vamos a ver adelante, pero hay que considerarlo. O sea, el poder que puede tener, en este caso, un discurso visual, va en función también de esta otra parte, ¿no? Del contexto, de las circunstancias que se generan alrededor de esa imagen, de los significados, de las formas y también de los procesos neuronales que suceden, ¿no? Para que se desate el pensamiento en una u otra forma. ¿Cómo se crean? Pues vamos a empezar sobre todo con esta parte del análisis, ¿no? De la parte que ya hemos platicado que internamente tienen, ¿no? Una imagen, pues les decía, se puede observar desde distintos puntos y la cuestión es ir determinando qué es una imagen, qué no sería una imagen. Y en nuestro caso, por ejemplo, concretamente, las imágenes creadas, que son las que nosotros generamos, ¿qué deben de tener y qué tenemos que considerar? Porque puede haber otras y esas no tienen problemas, ni siquiera tienen, digamos, el compromiso de trascender a una comunicación. Existen, están ahí. Pero cuando tú las vas viendo en función de todo lo que te pueden comunicar, entonces cobran más sentido. Estamos hablando incluso de las imágenes mentales, de esos procesos donde tú puedes percibir una actitud y mentalmente empezar a echar a andar algo donde te digan, a ver, esta actitud corresponde a esto, ¿no? Estos patrones corresponden a esto otro, ¿no? Y a partir de ahí incluso poder plasmarlas ya en una imagen creada. Lo que nosotros tenemos es que somos capaces de observar, ¿no? Y hacer que otros observen una imagen. No solamente mirar. Mirar es el acto o la reacción perceptual, ¿no? Si tus ojos funcionan, si tú tienes un sistema perceptual que no tiene problemas, vas a poder percibir una imagen visual. Pero de eso a que tú puedas interiorizar una imagen, hay una diferencia, ¿no? La parte de la observación quiere decir que tú estás siendo consciente de qué sucede, ¿no? Que esa imagen, cómo se está estructurando, cómo la estamos interiorizando, cómo está funcionando. Y aquí empieza entonces también la construcción de los significados, ¿no? Cómo se construye una imagen, qué es lo que hay ahí. De pronto se puede considerar que a veces hay un deseo de ver y un deseo de mostrar. Y bueno, nosotros siempre estamos con la intención de que se muestre un mensaje visual, ¿no? Y no necesariamente hacemos imágenes que representen el mundo tal cual es, ¿no? El mundo visible, sino también trabajamos con la idealización de las imágenes y buscamos la permanencia y buscamos el pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que una imagen se puede impregnar, pero cuando hablamos de imagen no solamente es la imagen visual, sino todo lo que puede significar esa imagen, ¿no? Buscas que esa imagen se impregne junto con todos sus significados, no solamente con sus formas visuales, sino con todos los significados que posee. Y entonces, una vez que que se impregnó, tiene una permanencia. ¿Y dónde tiene esa permanencia? En el pensamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que esa permanencia, cuando haya algo que la desate, va a desencadenar un proceso de pensamiento que te lleve justo al referente, ¿no? A atraerlo a la memoria. Si bien han escuchado que una de las marcas que siempre estamos mencionando es este bendito refresco Coca-Cola, es porque, bueno, es una marca, incluidas otras, pero esta
trabaja en todos los niveles, ¿no? Y trabaja con una permanencia y constancia en el pensamiento de las personas. Hace rato yo les decía, ¿cuánto cuesta una Coca-Cola? Y me dieron el precio de cuánto costaba justo la de lata. Si alguien tiene ahí el dato, más o menos, no sé si coincidieron o no, me decían que por 20 pesos anda la de lata, ¿no? Y la más grande está como en 40 y tantos. No me acuerdo como en cuánto andará. Entonces, este refresco tiene, oigan, ¿sí se está viendo en pantalla? Eso no les pregunté hace rato. Sí, ¿verdad? Sí la Sí, compré. sí, sí. Este refresco, pese a que ha subido su precio, a diferencia de otros, y pese a que es nocivo, porque el azúcar, ustedes lo saben, es altamente adictiva, ¿no? Y este es uno de los, todos los refrescos traen grandes cantidades de azúcar. Y los edulcorantes, que de pronto también se ocupan como sustitutos, fíjense que tienen poquito tiempo y no se sabe si son dañinos. O sea, ahorita todavía no se tienen estudios que comprueben si a la larga son dañinos porque tienen poquito tiempo que se están implementando más en los alimentos. Pero el azúcar sí, históricamente es algo que consumimos y ahora más y en muchas presentaciones, ¿no? Sobre todo las refinadas se sabe que hacen muchísimo daño. Pues este es uno de los que trae más azúcar. Pero yo creo que aquí a la mayoría, o no lo sé, ¿no? A mí sí me gustaba mucho antes, ahora ya no, porque me tomo otra marca. Pero realmente que la he dejado, no. Pero a muchos les agrada. Incluso es uno de los refrescos. No sé si alguien aquí tiene una tienda. ¿Alguien tendrá un familiar que tenga una tienda? A ver, me voy para acá para ver si hay alguien. ¿Nadie tiene, es dueño de una tienda sus familiares? Jimena, no sé si tú lo sabes. Algo de estas marcas, por ejemplo, esta en particular. No sé si te han contado tus papás que es una marca cara. Si tú adquieres en una tienda, es cara. No, es más de una tienda de mi abuelita, pero no, no las he visto, que ella las tenga. Pues miren, en los que los negocios que las llegan a tener, les he de contar que si tú les preguntas a los tenderos, te van a decir que la Coca-Cola casi no se le gana, que es un refresco que realmente si tú lo piensas no conviene vender porque es muy caro y le gana centavos. Dice, bueno, hay otra realidad, se vende mucho. Aunque dicen que no se le gana, dice, bueno, de pronto compensa un poco, pero realmente ganas poco, pero se vende muchísimo. Toda la gente la quiere y si tú no tienes, por lo regular la gente es así como de, ay, no. Entonces, en una tienda tienes que tener Coca-Cola. Es una constante con los tenderos, ¿no? Entonces, aunque es cara, a muchos no les conviene y también para el consumidor es un refresco caro, le han hecho un trabajo que justifica. Otras marcas, pensemos las de lujo como esta Dior, ¿no? También a cierto sector, claro que es, incluso tenemos movimientos, ¿no? Musicales, culturales, ¿no? Que donde estas marcas son donde trabajan y tienen una permanencia y tienen un pensamiento que se desata alrededor de ellos, ¿no? De estatus, de pronto de riqueza o de exclusividad. Y otros, por ejemplo, ubican a Carlos Loret de Mola. No sé si ubican este personaje. ¿No? ¿Lo conocen? Ay, qué bueno, ¿eh? Ah, si no lo topan, perfecto. Es un periodista, ¿no? Es un periodista. Y él es un ejemplo, porque ahorita vamos a hablar sobre todo de las imágenes en este entorno social, político, ¿no? Podríamos ocupar otros ejemplos, pero me parece muy bueno, ¿no? Que voltemos a ver qué sucede afuera con estos pretextos de las imágenes. Este personaje es un reflejo del poder que puede llegar a tener una estructura de comunicación, de una estructura visual en cuanto a la permanencia, al bombardeo, ¿no? Y al pensamiento que desatan. Él es parte de un grupo de comunicadores que por años, o sea, no les estoy hablando de 2 añitos, les estoy hablando que durante sexenios fueron comprados para hablar de ciertos temas. Y obviamente lo que tú tenías era constantemente mensajes que bombardeaban a la población con ciertos elementos y que de otros no se hablaba definitivamente nada, ¿no? Después se supo y el escándalo fue porque les pagaban nóminas así, pero increíblemente millonarias, que ellos se hicieron de pronto de fortunas por esos dineros que les daban, lo que se conoce, incluso por ahí vi que había un librito, ¿no? Que decía adiós al chayote, que así se le conoce entre los periodistas a los que les pagan por decir ciertas noticias, el chayoteros. Entonces, ellos tienen una estructura,
¿no? Toda esa comunicación que poseen, esas estructuras que como ciertos medios tienen, pues bueno, ¿cuál es la importancia? Al tener una estructura tan grande, al tener un recurso, porque vaya que tienen recursos económicos para invertir y generar, pues pueden hacer campañas visuales donde cualquier tema, el que tú quieras, pueden someter a juicio, ¿no? Tu opinión, que tú pongas en duda la realidad. ¿Se acuerdan que hablábamos ahorita de que una imagen puede sustituir, en que incluso nosotros a veces, ¿no? Aunque a lo mejor la realidad en ese refresco es que tiene un buen de azúcar, que te hace daño, que incluso se ha comprobado que de pronto deshace los dientes, ¿no? O que incluso esas marcas, ¿no? Para poder tú trabajar o comprar, necesitas un trabajar así, un trabajo muy, muy bueno, o de plano meterte las canciones de estas, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre, las que canta Peso Pluma, este muchacho Cano, ¿Narcocorridos? narcocorridos en parte, pero los nuevos, ¿cómo se llaman? ¿Movimiento alterado? ¿Alterado? Corridos tumbados, le dicen. Corridos tumbados, esos. Si ustedes las escuchan, ¿no? Te hablan, no, de yo antes la batallé y ahora ya, me metí a algo turbio y mira, tengo la pura papeliza y traigo Valencia, escúchenlas, ¿no? Y te mueven todo eso. Y sí, tú los ves y efectivamente, ellos traen esas marcas. Entonces, es lo que vemos, ¿no? Que tienen la capacidad de que tú digas, híjole, eso sustituye a tu realidad, incluso te separa de otros, ¿no? Te separa de una realidad que también está afuera y que a lo mejor pues dices, oye, ¿y si no todo fuera consumismo? ¿Y si no todo fuera enriquecerse? ¿No, habría otras posibilidades? No sé. Pues bueno, estos de pronto medios que rodean como para los que trabaja este personaje, tienen esa capacidad y distribuyen mensajes, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Olvídate eso, concéntrate en esta realidad que yo te voy a mostrar y que a veces difiere mucho de lo que es real. Aquí tenemos otros, ¿no? Lo que puede llegar a ser una señalética, que busca también eso, la permanencia en el pensamiento, ¿no? Que tú inmediatamente veas, asocies, digas, el amarillo por lo regular es precaución, el rojo con una franja inclinada de izquierda a derecha es prohibición, etcétera, ¿no? Que te traigan. Entonces, el poder de una imagen es realmente fuerte, ¿no? Porque estás hablando que impacta contigo y sobre todo cuando fue creada con esa intención, no solamente es para que transite, ¿no? Llegue a ti y pase de largo, sino que llegue a ti y se afiance en tus recuerdos, en tu pensamiento, y que con cada pequeño estímulo se pueda volver a reactivar esa significación, ¿no? Que te haga comprar esa coca y que omita a lo mejor los efectos negativos, que de tanto que escuchas a Loret, no lo escuchen, si lo han escuchado yo la verdad recomiendo que no, porque híjole, en serio que da pena ajena, no por olvídense de eso, sino porque cómo puede tener una calidad moral, ¿no? Cuando se sabe lo que ha hecho y cómo se ocupan. Pero vean, es un aparato, híjole, es tan difícil luchar, ¿no? Contra esos sistemas tan grandes de comunicación. Y bueno, nosotros no lo podemos omitir porque somos diseñadores que están ahí. La imagen a veces tiende a separar. Es la mediación, no es buena ni mala. Una imagen está en esa brecha que se conoce también como gap, ¿no? Que a veces es el contraste, pero es justamente la brecha entre el objeto y el sujeto, ¿no? Esa parte donde de pronto te puede, ¿no? Vincular, ¿no? Donde podrías incluso tú proyectar a dónde quieres llegar o dónde estás, entonces va sustituyendo. Y a veces por eso separa, porque en sí a veces no vincula necesariamente al objeto con el sujeto, no esa realidad. La imagen a veces de pronto es a la brecha que separa al objeto incluso real y lo sustituye, ¿no? Y incluso de pronto llega a tener más fuerza y tú te quedas con esa realidad. Nosotros en las imágenes, en lo que hacemos, construimos, creamos cosas donde no existe nada. Yo platicando con los amigos siempre tenemos esa cuestión, ¿no? De cuánto cuestan las cosas, del precio de ciertos objetos, incluso cuando hacemos diseño decimos, a ver cuánto puede costar esto, aparte del trabajo real que hacemos, o cosas o marcas infladas, productos inflados, etcétera, decimos, bueno,
¿Por qué estamos dispuestos de pronto a adquirir cosas tan costosas que tal vez su relación calidad-precio no tiene nada que ver? Pues por todo lo que se construyó alrededor de esa nada, el mundo significativo. Entonces esa imagen se apoya de ese mundo simbólico, de esos significados, de esos significantes, ¿no? Y te transmite algo que te motiva. Pero básicamente viene la chamba, ¿no? A veces construir donde realmente no te vas a basar en la realidad, sino vas a construir nuevos significados. Es necesario también la decodificación aquí, porque tú construyes y necesitas que las personas que van a interactuar con esas imágenes tengan la capacidad de decodificar. Para eso necesitas conocer el contexto. Tú no te puedes basar en las creencias que había hace 100 años para algo, o a lo mejor sí, ¿no? Para entender no puede ser. Pero realmente para comunicar necesitas conocer los contextos actuales, ¿no? Y empezar a modelizar. Ahorita tuvimos una primera experiencia con el mapa ilustrado. Nosotros, la tarea, ¿cuál fue? Generar un mapa ilustrado, ¿no? Con la información que teníamos, pero todavía nos falta. De hecho, cuando interactuemos en el entorno, ustedes van a ver que, sí me faltaba, o que esto es muy distinto de lo que la descripción a lo lejos me decía, ¿no? Entonces, eso me ayuda, ¿no? Por ejemplo, si lo que yo quiero es que la población se reconozca, ¿no? En esta zona, porque no vamos a hablar de otro público meta, sino vamos a reflejar en este sentido el entorno, pues la población misma que diga, ¿no? Eso es Santiago, eso me recuerda. Y no solamente por retratar, ¿no? Las escenas que hay, sino también las partes intangibles que puede haber. Y ahí ya podemos empezar a modelizar. Les decía, con este primer ejercicio ustedes hicieron su mapa ilustrado en la inteligencia y dicen, de plano, estaba muy difícil. Cualquiera que lo vea no va a pensar en Santiago. Pensarás en otro lugar o a lo mejor sí, ya depende. Pero lo que vamos a hacer ya con la intervención no solo de la inteligencia, sino de nuestro trabajo, nuestra interpretación, es modelizar de tal forma que esa realidad sí corresponda a lo que se encuentra en el entorno, no solo físicamente, sino también les decía en esencia, en espíritu, ¿no? Si la comunidad es de pronto muy fría o muy amigable, eso cómo lo vamos a retratar. Vamos a utilizar colores, texturas, tamaños, grados de iconicidad que permitan reflejar realmente ese sentir de la población y lo adaptamos a nuestro estilo. Hay que pensar también que en esta representación, decíamos que las imágenes a veces pues hay esa brecha y que también llegan a sustituir y que también llegan de pronto a omitir, ¿no? Que esa es una posibilidad que tiene una imagen, ¿no? Que puede representar lo visible, o sea, lo que sí está ahí, pero también de pronto puede representar algo no visible o de plano omitirlo, ¿no? Entonces, tiene esta posibilidad de representar lo visible y lo no visible. Lo no visible también viene del mundo de la cuestión de los significados, ¿no? Y también puede idealizarse una imagen. Puede decir, ¿sabes qué? De esto sí hablo y de esto no. Y si tengo la estructura, puedo yo deformar totalmente la realidad que tú percibes, ¿no? Sustituirla totalmente. Y aquí tenemos unos ejemplos que van a ser como sociales, no otras veces ocupo cuestiones más comerciales, ¿no? Algunos vamos a tener uno de diseño, pero hablemos de unas cuestiones como en esta época, y me parece bien importante, porque todo el tiempo estamos sujetos a un bombardeo masivo de imágenes que nos orientan al consumo, que nos orientan hacia ciertos comportamientos, que nos llevan, ¿no?, a la confrontación. Pocas veces, ¿no?, creo que masivamente se convoca a la unidad, aspectos comunitarios, ¿no? A lo mejor no quiere decir que no se hagan, pero a escala masiva son pocos. Creo que poquísimas veces se convoca, ¿no? Siempre está una cuestión muy individualizada. Yo ayer lo pensaba, fíjense, vine del Metrobús y saliendo del Metrobús que llega a Prepa 1, vi a unas personas, no sé si son indigentes, no sé si son migrantes, no lo sé, tenían una pequeña casita de campaña
y me pudo a mí mucho ver a la señora con un bebé, bueno, un niño muy chiquito en brazos, ahí él estaba dormidito ahí en la tierra y ella le estaba sobando, bueno, acariciando su cabecita y estaba ahí con otro muchacho, traía como un visitaxi. No sé si iban ahí, no sé si los desalojaron, pero esa es una escena que de pronto podemos encontrar, ¿no? Y a veces se puede hacer algo, pero todavía no tenemos esas escenas y no vemos, ¿no? Que hay gente que es muy solidaria, pero no es una idea que a veces se, se cultive, ¿no? Por lo regular es la confrontación, el que seas de una ideología o de otra, etcétera. Entonces, aquí lo vamos a ver ahorita porque estamos en un momento donde ya lo hemos platicado, ¿no? Vienen las elecciones y ustedes tal vez incluso porque sus intereses, porque están más jóvenes, andan en otras cosas, pero indirectamente están siendo también bombardeados por un montón de campañas de todos los candidatos, ¿no? Y aquí vemos esta parte de la representación, ¿no? Que a veces se representa esa realidad visible y no visible, pero también se lleva a la idealización, o sea, no necesariamente la realidad como es, solamente a veces algunos casos requieren que se idealice, no que se sustituya la realidad. Pensemos en este sujeto, que el sujeto X, ¿no? ¿Alguien ubica quién es esta persona? ¿Nadie de ustedes lo ubican? Espero que sí, porque si no, tache. Adelante, ¿quién dijo yo? ¿O es un mensaje? Es Felipe Calderón. Es Felipe Calderón. ¿Y quién fue Felipe Calderón? Pues presidente de México. Un expresidente, ¿verdad? Exactamente. Pues Felipe Calderón anda en España, como, miren, algunos expresidentes, sobre todo los que tienen más cola que les pisen, aman tanto a México que acabó su sexenio y se fueron a vivir a otro país. Eso ya nos da un indicador, ¿no? Así como de, oye, hay algo sospechoso aquí, ¿por qué saliste corriendo? Entonces, es él igual, ¿no? Se fue, anda de pronto, pero dicen que el miedo no anda en burro, ¿no? Se fue, andaba en España, en Estados Unidos, pero ahorita está en España. Y da ya pláticas de democracia, de libertad, ¿no? De justicia. Incluso se reunió con una candidata. Este personaje se vendió con una imagen y es parte de, les digo, de una gran estructura que financiaba cierta difusión de ciertos mensajes y ocultaban otros. ¿Cuáles? Pues todo lo que sucedía en México. En su sexenio empezó la picada, sí, empezó a una creciente de violencia en nuestro país, donde se tuvo la mayor cantidad de desaparecidos, la mayor cantidad de torturados y las muertes hacia diestra y siniestra, ¿no? Estábamos en una guerra, según él, contra el narco, pero realmente era una guerra prácticamente donde estaban arrasando a todo el mundo, ¿no? Que se vivió y que todavía tenemos las consecuencias. Quieren decir que no, pero realmente nosotros, o sea, tú no puedes eliminar que durante 6 años hubo una agresividad, no 6, 12 años, entre él y Peña Nieto, ¿no? Y que bueno, estaba complicado luchar contra 12 años de ciertos sistemas que se habían, no 12, 30 años, no más, que se han perpetuado prácticas como estas. Entonces, lo vemos, vean detrás de él estos foros donde él habla, ¿no? De la libertad, etcétera, y no, realmente fue un gobierno muy represivo. De eso no hablaban. Ningún medio de comunicación masivo donde teníamos estos mensajes visuales, tú ibas a ver que hablaran de esto. No se sabía, todos lo sabían, ¿no? Todos los que lo vivían, todos los que vivían allá en Nayarit, en Michoacán, en Culiacán, en Torreón, allá en Coahuila, ¿no? Pues en todos estos lo sabían, ¿no? Incluso Morelos, más cerquita, ¿no? No, a la Ciudad de México era el único como que no le tocaba tanto, pero de ahí en fuera, híjole, México estaba ardiendo. Pero de eso no se hablaba. Entonces había una idealización, ¿no? Donde al parecer estaba todo bien. Incluso todavía los tenemos, vean, aquí tenemos una foto reciente, esta fue de poquitos días. Ustedes ubican a los dos personajes. Y ahí tenemos una imagen idealizada, ¿no? Donde hay que finas personas, pero detrás de él incluso también están los casos de la guardería ABC. No sé si alguien ubica este caso. ¿Nadie sabe de este? Sí, fue una guardería que se quemó, ¿no? Uh-huh.
Fue una guardería que se quemó. ¿Algo más? Ajá, que se quemó y que pues muchos niños se quedaron adentro. Sí, más de 40 niños murieron, ¿no? Pequeñitos que estaban en la hora de la siesta. Y el caso, ¿por qué realmente llamó la atención? Porque esta guardería era una subrogada del IMSS a unos familiares de la esposa del expresidente. Y pues bueno, pues las madres trabajadoras, algunas de Maquilas, de otros lugares, llevaban a sus pequeños a la guardería. Les avisan, pues que vayan a recoger lo que quedó de ellos. ¿No? Más de 40 pequeños murieron en aquel incendio y más de 100 resultaron heridos. Y todavía, bueno, ahora ya están más grandes, imagínense, eso fue en 2009 y tienen las secuelas, ¿no? De ese incendio. Y ese incendio quedó en la impunidad, ¿no? Les estoy hablando que nadie se habló en ese momento, nadie habló, nadie cubrió, ¿no? La justicia y el dolor en aquel momento de esos padres. De eso no se habla. De eso de pronto estructuras grandes de comunicación, no vas a ver imágenes visuales que incluso te hablen, ¿no? Aquí tenemos uno de los momentos que ha sido, creo yo, el parteaguas, incluso de los feminicidios que tenemos en México, en estos momentos, ¿no? Cuando más desaparecidos tuvimos, cuando menos casos se atendieron. Entonces, híjole, esa realidad, fíjense cómo está. Hasta ahí, por ahí estuvo oculta. No, ahora se habla un poco más, pero realmente todavía lo que es las imágenes masivas en este entorno, en lo político-social, todavía no hablan mucho de eso, pero sí nos hablan de las fotos de pose. Incluso aquí tenemos otro ejemplo más, ¿no? Cómo una imagen se le trabajó tanto a este expresidente, que es más reciente, a Enrique Peña Nieto, una imagen, ¿no? De la figura guapetona, de la primera dama, ¿no? De lo que sí era verse bien, porque bueno, ella siendo actriz, obviamente viven en parte para mantener una figura, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pose, y detrás de él que hubo pues todo eso que ya arrastraba el anterior, que ellos también tenían que ocultar, que siguió el pico de violencia en nuestro país, que no solamente es, bueno, ahorita ha dado un giro lo de los 43, pero realmente habían estado reprimiendo mucho esto. Tú no escuchabas que nadie hablara, ¿no? Que tuvieras propaganda de, oye, ¿qué está pasando en las escuelas rurales? No existían. Existieron hasta que se les pasó la mano y cobró relevancia ese asesinato que hicieron a 43 estudiantes, que ahorita a lo mejor ha perdido realmente lo genuino que tiene el movimiento, pero está detrás de todo eso, ¿no? De eso no se hablaba. Visualmente tampoco es una cuestión que te ayudara, no solamente en la cuestión de la violencia, a reflexionar, ¿no? A ver, ¿cuál es mi contexto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se me dice? No, tú vas a encontrar que tenemos una estructura en medios que también difunde solamente ciertos mensajes y la otra parte no te va a hablar. Se va a cumplir con el requisito de modelizar la realidad e idealizarla, ¿no? De esas figuras, pero el trasfondo real, ese no se toca. Entonces lo que tenemos son imágenes que ya modifican, ¿no? Y en otros casos, esa idealización sí puede obedecer, ¿no? Esa brecha no separa realmente eso que decíamos, realmente sí funciona como un vehículo que nos habla de una realidad que sí está ahí. Por ejemplo, lo que llega a pasar cuando hay una catástrofe. Olvidémonos de los movimientos que puedan girar alrededor de ella. De manera natural y genuina brota, ¿no? Esa ayuda que puede haber, ¿no? Cuando fue el sismo, híjole, tú no necesitaste, aquí al menos les puedo platicar, esta imagen tiene que ver con lo del sismo del 17. Xochimilco, esta zona sur, sufrió muchas afectaciones, igual que algunas líneas, pero aquí en las zonas que eran lacustres, o sea, donde hay mucha agua por los canales, fue como si pasara un gigante y aplastara así literal las casas, ¿no? Como si hubieran sido así, aplastadas por un dedo gigante y deshechas totalmente. Y fíjense el contraste, ¿no? Aquí empezó a correr tarde la información, pero una vez que la comunidad supo que ciertos poblados, aquí había uno en particular, San Gregorio, que necesitó mucha ayuda y que no les estaba llegando agua, que estuvo, híjole, hubo familias que como en un primer momento
no llegó la información, se quedaron varios días con sus difuntos enterrados, ¿no? Entonces, cuando una vez que se supo, no necesitaron realmente incluso a lo mejor un gobierno, alguien que les dijera, solito se organizó y solito salió esa organización comunitaria humana de las personas para hacer una ayuda. No es menos, fíjense, ese espíritu está ahí, es una cuestión incluso que tenemos, pero no se cultiva tanto, ¿verdad? Y la podemos decir que existe porque se ve presente cuando hay alguna tragedia. Incluso entre nosotros a veces la puedes notar en eventos tal vez menos grandes o menos catastróficos, pero está presente, ¿no? Cuando eres solidario con otro, cuando te impacta lo que llegas a ver, cuando hay la sororidad, etcétera, lo ves presente, pero es algo que no se cultiva tanto de manera masiva. Aquí tenemos otro, cuando suceden incluso en casos de rescate, cómo podemos ver la nobleza de los caninos, ¿no? Que son entrenados y que ayudan, que incluso se van a otros lugares, ¿no? Aquí lo tuvimos en el sismo, pero también sabemos que nuestros cuerpos de rescate de pronto los llevan a otros lugares y que incluso el ponerlos en la mira, ¿no? Esto estamos hablando ya ahora también de una cuestión social, una imagen puede hacerte reflexionar, ¿no? De estas especies, de no verlas nada más solo inferiores, sino con el respeto que otra especie con la que convivimos en el planeta, pues debería de tener, ¿no? Y que tú no ves, ¿no? Tampoco son mensajes que se cultivan. En este caso, pues bueno, es muy específico, pero ¿por qué no la sensibilización para que no tiremos animalitos, para que los esterilicemos, para mil cosas, ¿no? Entonces, la imagen, por un lado, pues idealiza, ¿no? Y cuando idealiza, pues a veces sustituye a la realidad, pero otras veces también con fines menos egoístas puede idealizar una realidad para hablarte de algo que ya está presente en ti. Esa es como una chamba y eso también es parte de lo que hace la diferencia entre una imagen por hacer una imagen y una imagen con un sentido de la comunicación, con una estructura que realmente corresponde, ¿no? A una realidad presente. Entonces, ¿cómo se hacen, no, esta parte? Pues bueno, pensemos que eso va a ser siempre, una imagen va a sustituir una experiencia y puede sustituir esa experiencia no solamente por ella, sino puede hacerlo sobre todo cuando dentro de su estructura logre apropiarse de esa experiencia y de todo el mundo significativo que rodea esa experiencia, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a capturar la esencia de Santiago en un mapa ilustrado? ¿Y cómo se va representando, cómo se van generando estas imágenes? ¿Cómo representamos a través de ellas la realidad? Pues bueno, se selecciona una realidad y también se decide cómo se quiere trabajar esa realidad, ¿no? Que de este lugar o de este grupo social quiero hablarte de pobreza, quiero hablarte de la amistad, quiero hablarte del amor, quiero hablarte de la violencia, de qué quiero hablar, de lo comunitario. Entonces él selecciona y también tienes una finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esa imagen que yo quiero hacer? Quiero fomentar una ideología, ¿no? Y vemos que de pronto esas finalidades también van generando, ¿no? Fíjense cómo de pronto allá en Estados Unidos, ¿no? Ha sucedido, aquí también de pronto nos llega a pasar. Una realidad es que tenemos distintas, tal vez, razas, nacionalidades conviviendo en un entorno, ¿no? Y tú dices, bueno, lo que yo quiero es hablar de lo peligroso que puede ser eso, o de un grupo social, lo peligroso que puede llegar a ser. Y mi finalidad es ideológica. Quiero hablar de la supremacía blanca, ¿no? Como lo hacen algunos neonazis ahí en Estados Unidos o extremistas que demonizan, ¿no? Al que es de color, al que es latino, al que es de otra raza, ¿no? Y empiezan a trabajar. Ahí vemos esos ejemplos que efectivamente hay imágenes que traen esa finalidad, u otros, ¿no? Que consumamos algo. Y o que seamos de pronto a lo mejor más empáticos o acercarnos más, todo lo que se les ocurra. Posteriormente necesitamos siempre los elementos de referencia, ¿no? Esos elementos de referencia nos ayudan a que coincidan, ¿no? Los elementos que seleccionamos con la realidad o dices, bueno, esa es la realidad que necesito para sustituirla.
¿no? Y lo que necesito es transmitir un mensaje en estas cuestiones, pero sí necesitas la referencia, ya sea para hablar de ella o para idealizarla, modelizarla a otra forma. Y lo hacemos a través de la sintaxis de la imagen, que es concretamente la selección de elementos. ¿Qué elementos? Pues bueno, voy a transformar justamente esa realidad, esa finalidad. Necesito utilizar colores adecuados, líneas, formas, soportes, ¿no? Que me ayuden a darle una estructura a la imagen para que funcione como yo necesito. Entonces, en estos discursos visuales que tenemos y para lograr esto, tenemos que tener una conciencia, ¿no? De los contextos, de los significantes que giran en esas realidades que los capturamos y los volvemos una imagen. La imagen que es creada, que es sobre todo con la que nosotros trabajamos y con la que en los medios de comunicación constantemente estamos en contacto, pues traen todas estas cargas que hablábamos, ¿no? El ser muy de pronto analizar esas realidades, nos hace pensar, ¿no? Nos hace de pronto llevar a una idea. Fíjense, vamos a cerrar con esto porque es más extensa, pero nos vamos a quedar hasta aquí. Cuando pensemos, por ejemplo, en la realidad, ¿no? Todas hay una necesidad de la comida. ¿Cómo de pronto podemos pensar, ¿no? En los comercios que concretamente se dedican a vender comida. Y no necesariamente a veces una comida saludable, lo que podría ser cualquier comida rápida, ¿no? A satisfacer y a veces hasta incluso ya puedes tú estar satisfecho, pero que consumas más alimentos, ¿no? Provocar que los consumas más. Y no te llevan a pensar en otra cosa. Algo que sucedía, por ejemplo, en el COVID, es que todos hablaban, ¿no? De lo peligroso que era salir, de un montón de cosas. Pero nadie, por ejemplo, se detuvo nunca a pensar en todo lo que hacía posible que pudiéramos seguir comiendo, que era el campo, los productores del campo. De esa realidad no se hablaba, ¿no? De la explotación y todavía de pronto he escuchado charlas donde me dicen, es bien triste, ¿no? Que pues de pronto esos intermediarios que tenemos entre el campo y nosotros, pues la verdad sí se deberían eliminar porque así se abarata y se les paga más justo a los productores. Dice, pero de esa realidad no se habla, ¿no? Se consume solamente sin pensar en todo lo que hay incluso detrás de las producciones alimentarias, ¿no? Y tenemos ahí una imagen que no me habla del campesino que sembró la papa o del migrante que está en Estados Unidos cosechándolas, ¿no? O cosechando los jitomates, ¿no? No nos habla de eso, ni nos habla incluso de la producción. Yo tenía una persona que decía que trabajaba donde hacían todas las carnes, dice, no sabes, dice, la verdad es que si ustedes vieran cómo se produce, dice, no las comerías. Y yo le dije, no me digas, porque si no, no vuelvo a consumir. Dice, es que no, dice, no tienes idea, es bien asqueroso. No sé cuáles producía él, pero dice, me dijo alguna vez que la carne de hamburguesa, dice, es un proceso, dice, no, feo. Dice, no te gustaría, dice, saber cómo se produce. Dice, yo trabajé ahí y nosotros así, mientras nos platicaba, comiéndonos nuestra hamburguesa, ¿no? Él así de, yo no quiero, ya nos empieza a platicar, no estábamos comiendo hamburguesa, estábamos comiendo, me acuerdo, otra cosa, fueron aquí está, nos empezó a platicar eso y todos nos quedamos así como en shock, ¿no? Pero de eso no se habla, les decía, pues una imagen, ahí en este caso su función es la venta, no te va a hablar de todo eso, ¿verdad? Te va a plantear una realidad que le funcione según sus fines. Entonces, de eso se trata de el día de hoy sobre todo también de pensar, tener esta idea crítica de cómo se generan los discursos, qué hay detrás de ellos, reflexionar sobre esos discursos visuales que nos rodean a su vez, no solamente en los que vamos a producir, sino en los que nos rodean. Eso nos va a enriquecer, ¿no? Incluso ahorita que vamos a hacer lo del mapa ilustrado, enriquece las posibilidades que va a tomar ese mapa ilustrado. Bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ahorita, por favor, aprovechen lo que les queda para organizarse y definir por equipos, por ejemplo, los horarios, quiénes van a ir, quiénes a lo mejor no puedan asistir, para que puedan tener el material. Recuerden que nos vamos a ver la semana entrante, pero no solamente me van a tener que entregar el mapa, que diga el perfil lleno, ¿no? Con lo que nos pueda faltar, sino también me tienen que entregar el vínculo